Hola, Hola Silvia, ¿cómo hola está? Gis, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, fenomenal. Aquí encantada de estar contigo esta tarde. No, pues yo me encantadísima y muy agradecida de que me hayan invitado a participar de este maravilloso proyecto del Santuario Vegan Point. Perfecto. Estupendo. Pues bienvenidas todas a la segunda entrevista de este ciclo que hemos iniciado. En la primera estuve con Mai hablando sobre veganismo y veterinaria. Si os interesa la podéis mirar aquí en todas las redes sociales del santuario. Y en esta segunda estamos hoy con Gis para hablar de peces. En primer lugar nos gustaría comentaros que estamos de luto por el tema todo de nuestra compañera activista Regan, que falleció en una de las vigilias atropellada por un camión que iba lleno de cerdos hacia el matadero. Todo esto coincide con que recién acaban de aprobar, supongo que tú también sabrás, Gis, la ley 156 en Canadá, que lo que quiere básicamente es censurarnos a todas las activistas, que no dejemos mostrar lo que pasa en las granjas, lo que pasa en los mataderos. Entonces, bueno, si queréis más información, la tenéis también aquí en el perfil del santuario. Entonces, para todas las que no me conozcan, me presento, como os decía al principio, yo soy Silvia, que participé en la primera con Mai, soy veterinaria, además de vegana, y hoy venimos a hablar con Gis de peces. Gis es una gran activista que participa en Cancún Fish Safe y en muchas otras organizaciones, y para mí es un placer venir a hablar hoy contigo, Gis. Cuéntanos un poquito, preséntate. Claro que sí, también para mí, como ya dije, es un honor. Antes de presentarme, quisiera, digamos, ofrecer esta charla y este tipo de activismo tan maravilloso también en honor de Regan, porque al final del día creo que lo que ella hubiese querido es que no paremos y sigamos al pie del cañón transmitiendo toda esta información para todos quienes quieren escuchar y para quien no, pues también se las decimos. Y aquí estamos por ella y por todas las personas que han padecido y sobre todo por todos los animales que son quienes padecen a cada segundo. Eso es. Y bueno, sí, yo soy Gis. eh, como Silvia dijo, bueno, soy activista por los derechos de los animales en diversas organizaciones como Animal Save, a cargo de Fish Save. Estoy también con Climate Save, también con Anonymous y tenemos con Brigada Animal. Últimamente ya tengo unos meses con Brigada Animal México, que hacemos unas cosas muy interesantes. Y también tengo un canal de YouTube donde pongo recetas y pongo información también de comida. Y nada, bueno, pues me gusta mucho transmitir este mensaje, sobre todo porque creo que que todos podemos hacer un cambio a favor de los animales y solamente hay muchas personas que necesitan hacer ese clic y depende de toda la información que estén dispuestas a recibir. Entonces yo encantada de hacer todo lo que pueda por ellas. Qué gusto, eso es. Como dices al final, pues nosotros somos el instrumento, ¿no? Para darles voz. Cuéntame Así entonces, es. ¿cómo te hiciste tú vegana? Ya tiene 6 años de esto, ya Wow. tengo 6 años como vegana. Lo hice de la noche a la mañana. Todo inició que fui a ver una película, se llama Noé, en Noah, creo que está en Netflix, por si la quieren ver. Eh, y lejos del sentido religioso que pudiese tener la película, porque obviamente pues habla de un pasaje bíblico, hay una escena en específico, ya voy a hacer el spoiler, donde están humanos, pues, así súper salvajes, descuartizando animales vivos, ¿no? Y entonces yo en ese momento hice una analogía con lo que yo hacía en mi vida cotidiana, que si bien no era yo la que iba y los mataba y los asesinaba, los animales, estaba contribuyendo y estaba formando de esta sociedad salvaje en la que nos han hecho creer que esto es normal, que esto está bien y no lo es, ¿no? Y yo de ahí decidí no volver a tocar, no volver a ser parte de esta masacre, ¿no? Te cuento, tengo aquí una primera pregunta que me parecía súper interesante este tema que planteábamos y es el papel del océano como nuestro caldo primario de vida. ¿Cuál es la importancia del océano para la vida en el mundo, Gis? Es maravilloso todo esto. Me encanta hablar de peces. Fíjate que esto del caldo de vida primario es una teoría evolutiva, donde se dice, bueno, es una hipótesis de que el caldo primario de vida se compone de varios componentes como carbono, nitrógeno, hidrógeno, y cuando son expuestos a los rayos ultravioleta o a la energía eléctrica, bueno, se produce ahí eh,
digamos, una reacción que va a dar origen a moléculas orgánicas que son necesarias para mantener las formas primarias de vida, y entonces se dice que los primeros indicios de vida surgieron en el océano, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser una hipótesis, una teoría. Sin embargo, lo que no es una teoría y lo que está comprobado perfectamente y que muchas personas no saben, es que el océano, no los bosques ni la selva, el océano es el encargado de producir la mayor parte del oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Sin restar la importancia, por supuesto, a las selvas y a los bosques, porque definitivamente tienen una importancia abismal, ¿no? Para muchísimas otras cosas. También producen oxígeno, por supuesto. En el mar hay unos organismos unicelulares que se llaman fitoplancton. El fitoplancton son estos organismos microscópicos que producen del 50 al 85% de oxígeno que sale a la atmósfera, ¿no? Lo que significa que de cada 10 respiraciones que hacemos, 8 vienen del océano. Wow. Entonces, imagínate tú la importancia que tiene el océano para toda la vida de todos los reinos que habitan el planeta, ¿no? Desde el mineral, pasando por el vegetal y hasta el reino animal, por supuesto. Total, muchísima más de la que pensamos, ¿verdad? Para mí es súper interesante ese dato que nos acabas de dar. Sin duda, sí tenemos que cuidar los océanos y la vida en ellos. Lo cual nos lleva a los peces, a sus habitantes. ¿Por qué tenemos que respetarlos a ellos también? Por todo. Es que definitivamente si te adentras en este mundo y los conoces, a lo mejor no de cerquita, porque no voy a ir a bucear con ellos, pero sí todas las investigaciones que se han hecho alrededor, te das cuenta que son seres extraordinarios, con unas capacidades físicas, con capacidades cognitivas, que ya los quisiéramos algunos humanos, la verdad. Los peces y otras especies marinas, porque no solamente son los peces, son individuos que poseen la capacidad de transmitir el conocimiento acumulado de generación a generación, tal como lo hacemos los humanos. Y esto es un indicio cultural, porque es justo lo que nosotros los humanos llamamos cultura, ¿no? El pasar la información que nos rodea a nuestras futuras generaciones. Y también lo hacen los peces. Curioso. Contrario a lo... Sí. ¿Perdón? No, digo que qué curioso, que creemos que son cosas solamente nuestras. Así es, y no. Otra cosa súper interesante y que muchas personas todavía tienen esta idea errónea, que los peces tienen una memoria de 3 segundos, una cosa así. Incluso por ahí hay una caricatura de la famosa Dory, ¿no? Que se le olvida todo de repente. Sí. Y no, los peces tienen una memoria extraordinaria a largo plazo. Ellos pueden recordar inclusive caras humanas y son extraordinarios, ¿no? Aprenden rápido, tienen un sentido agudo sobre el tiempo, se pueden guiar por las estrellas, por su olfato, que ahorita vamos a ver más adelante, siguen un seguimiento de las complejas relaciones sociales y colaboran entre ellos y con otras especies, ¿no? Por ejemplo, estos cardúmenes gigantes que luego podemos ver en los videos o que los buzos han visto, que las personas nos preguntamos, ¿y cómo es que no chocan? Pues porque son inteligentes, porque eso no está hecho nada más así, porque sí, porque no van por la vida haciendo cardúmenes y nadando en círculo a lo tonto, sino que su sistema jerárquico está completamente estructurado para que tal vez el pez que sea más fuerte o el que tenga las características más desarrolladas sea quien guíe a los demás peces del cardumen y puedan moverse y puedan ellos cazar de esta forma sin que se golpeen, sin que choquen, sin que hagan tonterías como los humanos pensamos, ¿no? Muchos son curiosos, son perceptivos, a pesar de que no tienen esta movilidad gestual que tenemos los humanos y porque no compartimos a lo mejor muchos rasgos fisonómicos entre ellos como especie y nosotros, tienen, por ejemplo, movimientos que pueden expresar su estado de ánimo. ¿Cuántas veces no hemos visto, por desgracia, los peces que tienen como mascotas, y lo digo entre comillas porque así les dice a las personas mascotas, que ningún animal es una mascota, cuando saben que les van a dar alimento, pues hasta se contonean y se mueven como si fuesen unos perritos, porque saben perfectamente que va a llegar el humano que los está alimentando y que bueno, les proporciona a lo mejor algo de confort en algún momento, ¿no?
son tan grandiosos que si algún humano pudiese tener alguna de sus características supernaturales, por así decirlo, seríamos Superman, ¿no? O Superwoman, porque, o sea, ellos pueden producir su propia luz, ¿te imaginas? Pueden producir su propia electricidad. La forma en que se comunican es increíble. Ellos se comunican, hablan, bueno, no hablan con el lenguaje, pero emiten sonidos entre ellos. Contrario a lo que muchas personas piensan, las voces, sus voces no las podemos escuchar nosotros, pero sí que se comunican. Hay un pez, es el pez globo que habita en los océanos. Lo que hace es crear en la arena, en el fondo del mar, un dibujo tipo un mandala. Con su boca va haciendo como un tipo de soplido, no sé cómo lo va haciendo, un tipo de barrena, y va creando este maravilloso dibujo que lo que hace es comunicarse con otros miembros de su especie, en este caso las hembras, para que vayan hacia él y sepan que es el momento de reproducción. Y aparte, este tipo de dibujo lo que va a hacer es proteger a sus huevecillos de las corrientes marítimas que existen debajo del mar. Dime si no esto es de alguien inteligente. Exacto, ¿No? es que es increíble, sí. Es increíble. Total. Hay peces como, se llaman incluso peces cantores de California, que tararean canciones, y así se puede decir, o melodías para atraer a la hembra, ¿no? Y inclusive hay peces que pueden ser escuchados, no solamente las ballenas, no solamente los delfines, hay otro tipo de peces que también emiten sonidos y que pueden ser escuchados por los humanos, como el pez mero, ¿no? En fin, podríamos llevarnos toda la hora aquí describiendo las características maravillosas de todas estas especies, y son todas este conjunto de características los que los hace especies únicas, individuales, capaces de sentir dolor, sentir placer, pero no nada más eso, sino que pueden sentir miedo, pueden sentir felicidad. Es decir, en este aspecto son muy parecidos a los humanos, y esa es la única razón por la cual debemos respetarles, dejarles en libertad, dejarles de usar y dejarles de explotar. Exacto, es que es tal cual lo dices, está explicado maravillosamente, es lo que dices, aunque no seamos capaces de comunicarnos con ellos o no los veamos iguales a nosotros, no quiere decir que no sufran, que no sean inteligentes, que no piensen. Así es. Eso es increíble. Pues yo quería comentarte entonces, si nos quieres comentar un poquito más, ¿qué tipos de habitantes tenemos en los océanos? ¿Todos tienen sistema nervioso? Sí, fíjate que curiosamente dentro del mar, dentro de la vida marina, hay todo tipo de especies, inclusive hay especies que ni siquiera aún se conocen, es que son muchísimas especies marinas las que creo que, no creo, de hecho hay más especies marinas que especies terrestres, ¿no? Y unas, como te digo, desconocidas. Entonces, debido a esto, hay infinidad de especies que son ovíparas, que son vivíparas, que son mamíferos también. Hay una especie que se llama biovíparo, ¿no? Que son, como ejemplo, los tiburones. En fin, hay moluscos, hay vertebrados, hay de todo tipo de especies en el reino marino, ¿no? Y precisamente hablando de esto, dependiendo de su clasificación, va a ser el sistema nervioso que poseen. Pero definitivamente todos los animales poseen sistema nervioso, aunque a lo mejor no todos tienen un sistema nervioso central como el de nosotros, tienen un sistema nervioso periférico. En algunos está mucho más estudiada esta relación de sintiencia que en otros, pero no me queda duda que todos tienen esta capacidad de vivir sus vidas y de sentirse confortables en el lugar en donde estén, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los moluscos, muchas personas dicen, es que los moluscos no sienten, porque como no son vertebrados, a lo mejor dicen, no, pues no, ellos no sienten. Y no, todo lo contrario. Por ejemplo, la especie de moluscos, las cefalópodos, que son los que a donde pertenecen los pulpos o los calamares, ¿no? Por ejemplo, son extraordinariamente inteligentes, ¿no? Se llaman cefalópodos porque poseen un cerebro muy grande y su sistema nervioso está conformado de unos ganglios que hacen una especie de cerebelo y, por ejemplo, el pulpo en cada una de sus ventosas tiene terminaciones nerviosas, lo que nosotros llamamos neuronas, ¿no?
y ellos con sus tentáculos tienen la capacidad de hacer mil cosas, pero además sienten. Tan es el caso que ellos pueden deshacerse de uno de sus tentáculos para huir de su depredador, por ejemplo, ¿no? Como lo hacen las lagartijas. Entonces, es increíble la forma en que los pulpos, por ejemplo, que son una especie de moluscos, nos da a entender que por supuesto que sienten. Otra especie que puede ser que a lo mejor se piense que no sienten y que hay muchas personas incluso que defienden esta teoría de la sintiencia y que como que piensan que este tipo de especie de animal no siente, pues entonces se la siguen comiendo, ¿no? Por ejemplo, los bivalvos, que son las ostras, las almejas, mejillones, etcétera, se puede pensar que no poseen sistema nervioso, pero sí que lo tienen. No es tan complejo como el de otros moluscos, pero sí lo tienen. Y si bien no se ha descubierto o no se ha hecho tanta investigación sobre cuál es el mecanismo de dolor que pudiesen sentir, lo tenemos a la vista. Es que no es necesario ser científico para ver que cuando se abre una ostra para sacar la perla o para comerla y que le pones limón o lo que sea, ella se retuerce y seguramente está sintiendo alguna sensación desagradable. No es como las plantas, que las plantas ni siquiera tienen este sistema de huida. Las almejas sí, bueno, obvio, si las sacas del agua, pues no van a poder hacerlo, pero dentro del agua ellas huyen de los depredadores, pueden moverse, ellas nadan dentro del agua, ¿no? Entonces, si bien siempre hemos creído que los peces no sienten y que menos los moluscos, pues estamos súper equivocados. Entrando al tema de sintiencia específicamente, los peces tienen unas neuronas conocidas como nociceptores que detectan los daños potenciales, como altas temperaturas, el cambio de presión, los productos químicos o cáusticos, y ellos son capaces de producir los mismos opioides que producimos los humanos, o bueno, los mamíferos, ya que su actividad cerebral es muy parecida a los vertebrados terrestres. Hay científicos que equiparan la pesca como la cacería, porque están convencidos de que no solamente sienten, sino que además son capaces de transmitir emociones, ¿no? Otra especie de animal marino que se cree no siente, no sufre o no tiene dolor son los crustáceos, como por ejemplo las langostas, como por ejemplo los cangrejos. Pero, insisto, no necesitamos ser científicos para ver cómo se retuerce una langosta cuando es hervida en una olla viva, o inclusive estos videos que han aparecido por ahí de los cangrejos o los langostinos que son capaces de cortarse su propio tenaza para escapar, ¿no? de este inminente peligro. Entonces, seguramente que también siente. Exacto, sí. Aunque no seamos capaces de, lo que decíamos, de escuchar sus gritos de dolor como haría una persona, sin duda lo expresan de otras formas. Totalmente de acuerdo. Mira, quería contar que nos cuenta Pau que el 74% de las especies que habitan el planeta son acuáticas y solo un 5% de los océanos han sido explorados. Lo que nos comentabas, todavía nos falta muchísimo, ni siquiera por descubrir. Ya hemos hablado de su sintiencia, de lo increíblemente inteligentes que son. Pero hablando claro, entonces, ¿hay algún nutriente que no podamos encontrar en las plantas que necesitemos obtener de los peces? ¿O el omega 3, entonces, de dónde lo obtienen ellos? Claro, no, no, definitivamente no hay ningún tipo de requerimiento nutricional que nosotros los humanos necesitemos que no podamos encontrar en las plantas o en las bacterias, en el caso de la B12, ¿no? Específicamente del omega 3, de donde lo obtienen los peces, la mayor parte de este omega es del plancton. El plancton tiene 30 veces más omega 3, incluso que el aceite de oliva, y bueno, es lo que la mayoría de los peces, se alimentan, y a su vez los peces más grandes se alimentan de estos peces más pequeños que, bueno, ya han comido el omega 3 del plancton y así sucesivamente. Entonces, y además de otras algas. Pero bueno, nosotros los humanos no necesitamos comer plancton porque sí que lo venden, ahorita estuve checando y lo venden ya en cápsulas y lo venden carísimo, por cierto. Entonces, nosotros no necesitamos ir a robarle la comida a los peces porque podemos encontrar omega 3 en otro tipo de plantas o de semillas. Por ejemplo, una fruta que tiene muchísimo omega 3 es el aguacate o la palta,
creo que lo dicen en Sí. algunos otros lugares, tiene omega 3 y sobre todo, por ejemplo, las semillas de chía o las semillas de linaza. Si nosotros las molemos, ojo, hay que molerlas para poder extraer el omega 3 de estas semillitas. Tenemos los requerimientos necesarios de omega 3 que nuestro cuerpo requiere para pues, sus diferentes procesos. No es necesario consumir peces, no es necesario arrebatarle la vida a otro ser sintiente y mucho menos el tipo de pez que dicen que es el que tiene más omega 3, que son los peces azules, pues sí, porque ellos viven en aguas muy frías y como obviamente ellos necesitan tener más grasita para soportar estas temperaturas, almacenan más omega 3, pero también te estás comiendo toda la grasa de ese pez. Entonces, definitivamente ni siquiera es saludable, que no tendría que estar hablando de esto, pero no necesitamos arrebatarle la vida a ningún animal, ya que podemos encontrar todos los nutrientes en las plantas. Qué bueno. Es tal cual dices, si puedes tomarlo directamente de otra fuente, igual que con la vitamina B12, porque tenemos que tomarlo a través de otro animal. Es correcto. Qué bueno. Pues quería comentarte entonces, ¿tú por qué crees, sabiendo esto, que la gente come peces? Es que definitivamente la parte más importante es el especismo, ¿no? El especismo es esta discriminación hacia otras especies de animales, porque por si no sabía, nosotros los humanos también somos animales, entonces es discriminar a otras especies de animales por creernos nosotros superiores y a ellos inferiores. Pensamos que son tontos, que no tienen memoria, que no sienten, que no piensan, que no son conscientes. Y esto, bueno, también es un proceso cultural porque desde toda la vida es lo que se nos ha dicho, es lo que nos han enseñado, inclusive en los centros educativos. Entonces, obviamente, si a ti te repiten esta mentira constantemente, pues tú la afirmas como si fuese algo verdadero. Pero entonces ahí nos lleva a la otra causa, que es la desinformación o la ignorancia de muchas personas de quedarse solamente con lo que tienen y no querer investigar, no querer informarse sobre todos los descubrimientos científicos que ya se han hecho, que ya se han encontrado con respecto a que podemos alimentarnos de plantas, con respecto a que los humanos no somos carnívoros, con respecto a que si algo se ha hecho durante mucho tiempo, no tiene por qué seguirse reproduciendo si no es ética y moralmente correcto, ¿no? Esto me lleva a la otra parte, que es la tradición. Mucha gente lo sigue haciendo por tradición, que porque su familia toda la vida ha sido de pescadores y toda la vida han comido peces. Sí, pero si tú ya sabes que le estás infligiendo dolor a ese pez y ya sabes que ese pez es capaz de pensar, de ser inteligente, de sentir, entonces, ¿por qué seguirlo haciendo? Es ignorancia. Y otro punto podría ser también un tema religioso, porque, híjole, con los peces, como tienen el rollo de que la Biblia dice que los peces están ahí para que nos los comamos y que Jesús comía peces y que no sé qué, cuando pues eso ni siquiera está comprobado, ¿no? Entonces, son muchas otras razones, pero todas se derivan de la principal causa, que es la sociedad especista en la que vivimos. Claro. Y muchas veces incluso también creer que es algo menos malo que otras cosas, ¿verdad? O sea, hay Así es. gente vegetariana o volato-vegetariana porque creen que todo lo malo está en la carne y en el resto no hay nada más. La siguiente pregunta, coméntanos sobre cantidades anuales. ¿Por qué medimos a los peces en toneladas? Ay, este tema es súper fuerte porque no tenemos idea de la magnitud del daño que estamos causando a los océanos y por supuesto a los peces, ¿no? ¿Por qué se miden en toneladas? Bueno, es que es tanta la cantidad de peces que se extraen de su hábitat para después ser asesinados y alimentar a los humanos y a otras especies de animales, que no pueden cuantificarse de forma unitaria, como a lo mejor como a los cerdos o como a las vacas, que los puedes contar, ¿no? No se pueden contar porque son demasiados, demasiados. Se ha hecho un cálculo aproximado en diferentes organizaciones, pues con sus cálculos de estos matemáticos, y se ha hecho que un aproximado de que a nivel mundial se estima que alrededor de 3 trillones Wow, de peces son capturados y asesinados en su medio natural. madre mía. Después tenemos que alrededor de 120 mil millones de peces son criados y asesinados en granjas. Son demasiados. Una cuarta parte de los animales que se utiliza para experimentación son peces u otros animales marinos.
además de unos 1.500 millones que son capturados para cautiverio o para permanecer en acuarios, delfinarios, etcétera. De estos 3 trillones de peces que son capturados de su hábitat, digamos que son salvajes, yo siempre digo salvajes entre comillas porque los salvajes somos nosotros, la verdad. Bueno, el 40% de estos peces se descarta porque son, digamos, proceden de la pesca incidental, que ahorita les voy a explicar qué es. Y el 34% de estos peces que se captura en su hábitat se utiliza para alimentar a otros peces y otros animales que después van a servir como alimento para los humanos. Es decir, estos peces se trituran, se hacen polvitos, se hacen harinas, y con eso se alimentan a pollos, a vacas, a cerdos, en fin, a todos los animales que son explotados para alimento, y aparte otros peces que están en granjas. Lo cual quiere decir que no solamente comer peces está causando daño a la vida marina, sino que alimentarte de otros animales mal llamados de granja, como lo son vacas, cerdos, pollos, también contribuye a la extinción de la vida marina. Es decir, todos nuestros actos repercuten. Es demasiada la cantidad, ¿no? Totalmente. Y tengo otro dato, que el 87% de las especies de los peces están sobreexplotadas ya. Y esto es debido a nuestro consumo. Estamos 87%, o sea, estamos a punto de acabar con la vida marina. Se estima que 200,000 tiburones son asesinados todos los días. Wow. Todos los días. Entre la pesca incidental y entre los que se utilizan para ser utilizados para comida o para quitarles su aleta. Y aparte les corta la aleta y los vuelven a aventar así al mar, y es una sí, es espantoso. Y 650,000, más de 650,000 delfines, ballenas y focas son asesinadas por buques pesqueros porque ellos dicen que se comen a sus presas. Entonces, son cifras estratosféricas, cifras que no me puedo yo imaginar, sí, y que no deberían de existir. Es lo que dicen, ni siquiera es imaginable, o sea, ni siquiera somos capaces de visualizar lo que sería una masacre completamente, total. Así es. Y encima todos los que son arrastrados por error, ¿no? Lo que nos comentabas, ni siquiera son el objetivo de la red en ese momento. Así es. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿tú crees que realmente hay una forma humanitaria de pesca o una pesca sostenible? No, bueno, la primera pregunta con respecto a la forma humanitaria, no existe, olvídelo, ¿eh? Para ninguna especie de animal, no hay forma humana de matar a nadie que no quiere ser asesinado. A mí no me gustaría que me mataran humanitariamente, la verdad, porque no me gustaría que me mataran, punto. Entonces, eso de matar humanitariamente es solamente algo que se escucha bonito para mantener libres de culpa las conciencias de los humanos que todavía practican esto, ¿no? De comer animales. Con respecto a la pesca sostenible o sustentable, básicamente se refiere a aquellas formas de pesca que no producen pesca incidental y que no producen daño a los ecosistemas aledantes, pero tampoco existe, eso es mentira. Vamos a hablar un poquito de la pesca incidental. Son todos aquellos peces que son atrapados o capturados y que no sirven para comerciarlos. Por ejemplo, en el caso de los camarones, para que puedan pescar o que para que puedan obtener camarones que se encuentran pues caminando en el fondo del océano, se ocupa una forma de pesca que se llama de arrastre, la mayoría de las veces, que arrasa con todo, porque son unas redes gigantescas que tienen unos pesos que las meten al fondo del océano. Entonces el barco se va moviendo y va arrastrando y arrasando con todo lo que encuentra a su paso. No nada más se lleva camarones, sino también se lleva ecosistemas completos, corales, arrecifes, además de miles de millones de peces que no deberían de ser capturados, entre ellos especies que inclusive están en peligro ya de extinción, ¿no? Entonces, bueno, vemos a lo mejor estos barcos gigantes que son de camaroneros o otro tipo de especies, no tiene que ser camarón, y entonces ellos ponen en su borda, digamos, vacían este tipo de redes, y ahí vemos mantarrayas, tortugas, delfines, ballenas,
peces luna, peces dorados, peces espada, una cantidad enorme de peces de los cuales no se comercializa su carne y que no sirven y que son de descarte. Entonces, lo que sucede es que no solamente se pescan los animales que ellos quieren, sino que arrasan con todo. Entonces, ellos dicen que una pesca sostenible es una pesca que no produce pesca incidental. Entonces, ellos dicen que una pesca sostenible puede ser, por ejemplo, las artes de pesca con caña, ¿no? Con redes pequeñas, etcétera. No hay pesca sustentable. Además, somos miles de millones de humanos que jamás podrías alimentar con este tipo de pesca, ¿no? Es absurdo pensarlo, que tampoco debería ser porque no lo necesitamos, eso que quiere siempre bien claro. Y el otro tipo de pesca sustentable al que ellos le llaman, pues son las famosas granjas de peces o granjas acuícolas o de piscicultura, donde ellos dicen que pues ellos cultivan como si fuesen plantas a los peces, y entonces eso es una manera sustentable porque entonces ya no están sacando del océano los peces, sino que ahí mismo ellos los cultivan y de ahí se van al mercado de consumo. Pero bueno, ya vimos que el 34% de estos peces que se capturan pues son utilizados para alimentar a los peces de granja. O sea, es absurdo pensar que puede ser autosustentable porque necesitan comida para alimentarlos. Claro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no, esto de la pesca sostenible o sustentable realmente es una forma de romantizar la pesca para aquellas personas que, como decías hace rato, se denominan pesquetarianas, que no comen carne roja, pero sí comen peces, o que creen que los peces se dan en los árboles, o no sé qué demonios piensan, pues sigan consumiendo, ¿no? Porque les dicen, no, tu pez es de granja y es cultivado, como planta, bueno, entonces me lo como. Claro. Es como entonces, una forma de tranquilizar la conciencia, ¿verdad? Es como hacer menos mal. Exacto. Pero en realidad es al contrario, porque claro, cuéntanos un poquito de toda la vida que llevan en realidad esos peces en el criadero, ¿cómo es? Si la vida de la granja de los animales terrestres es un calvario, es un holocausto, por así decirlo, la de los peces no, o sea, ni siquiera se compara, porque no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero digamos que hay algunos lugares, algunos centros de asesinatos de animales terrestres que tienen que cumplir ciertas normas de bienestar animal, que el bienestar animal no existe, aclaro. El bienestar animal es otra forma de aliviar la conciencia de los humanos para creer que el animal que se están devorando no sufrió, pero eso no es verdad, ¿no? Pero bueno, existen ciertas normas porque obviamente los humanos somos como más afines a los animales terrestres porque podemos escucharles, podemos a lo mejor ver algunas de sus reacciones. Y entonces se crean este tipo de normas absurdas, son absurdas y la mayoría de las veces no se cumplen, pero bueno, ahí están. Para los peces no existe tales normas, no existe ningún tipo de regulación, no existe ningún tipo de nada. Ellos pueden ser asesinados de las formas como a los pescadores o a los dueños de estas granjas se les dé la gana, sin siquiera ponerse un segundo a pensar en lo maravillosos que son, ¿no? Entonces, bueno, estas granjas muchas veces son puestas precisamente en el mar abierto, pero los peces pues están libres. Están en corrales, digamos, delimitados por una malla o por una red, en donde están ahí atrapados todo el tiempo y los ponen ahí no por buena onda, sino pues para no gastar tanta agua fuera de estos lugares, ¿no? O sea, no es por lindos. Entonces los tienen ahí y imagínense que tú estás atrapada en una red y que puedes ver hacia afuera y puedes ver la libertad que hay allá, pero tú no puedes salir de ahí, estás en cautiverio. Y además estás dando vueltas como loco, tratando de escapar, lastimándote con otros de tus compañeros, nadando entre tus propias heces, chocando los unos contra los otros, inclusive hay peces ya que están flotando ahí, que ya han fallecido por estas circunstancias espantosas y se les empiezan a comer entre ellos, el canibalismo, etcétera. Entonces, ya cuando los peces de estos lugares tienen un cierto tamaño, estoy refiriéndome a los peces, pero hay granjas de todo, hay granjas de camarones, hay granjas de pulpos, hay granjas de cualquier especie. Es terrible. Yo como nos cuentas, para mí es incluso peor todavía la vida que puedan tener ahí que los que son. Obviamente nunca está justificado su muerte, como decimos, porque no es necesaria, pero es todavía más macabro y más infeliz el vivir así toda tu vida.
como tú dices, viendo No, la libertad y sin poder ir por ajá, ahí, sí. no, y déjame te cuento qué sucede después. Cuando ya los peces alcanzan un tamaño que la industria considera que ya está bien para que sea considerado alimento, llegan unos barcos, aspiradoras, yo los llamo así, no sé cómo se llaman, con unos tubos gigantes que succionan del agua a los peces y los llevan a otros contenedores espantosos donde todavía están mucho más apretados, mucho más chiquitos, ¿no? Y ahí los tienen en estos mini piscinas, en donde pues ya, ¿para qué te digo cómo están los pobres peces? Ya ni siquiera pueden nadar, ¿no? Y ya de ahí obviamente son lanzados al mercado, muchas veces ahí mismo los empiezan a matar o los transportan en congeladores donde pues ni siquiera están muertos, vivos, se van en un pedazo de hielo y los terminan de rematar en donde los vayan a vender. Eh, las formas de asesinato son múltiples, las más comunes son a palazos, a batazos o con lo que encuentren a la mano. Hay un video por ahí, bueno, hay varios, pero el que yo he visto, si no me equivoco, es de Igualdad Animal. Es muy crudo, pero deberían de verlo, donde incluso con unos tipos como succionadores van aventando así a los peces como con una corriente de aire y hacen que se estrellen contra el piso o contra la pared o contra lo que encuentren, como si fuesen balones de fútbol americano, ¿no? Y llegan los trabajadores y ¡pum!, ¿no? Como dice por ahí, vida de pollo, no tenemos límite, ¿no? No lo tenemos. Totalmente. Y ahora que hemos estado hablando sobre criaderos y cómo están encerrados, te quería preguntar, ¿qué opinas de todo el tema de peces como mascota? Incluso alguna vez que hemos visto tortugas o peces pequeños encerrados en llaveros, peces en peceras, animales en zoológicos. Eso es una verdadera aberración. O sea, si todo lo demás que dijimos te suena espantoso, bueno, esto es 3000 veces más, ¿no? Porque estamos hablando que por diversión, por placer o por cualquier motivo, estás quitándole la vida a otro ser, estás esclavizándole y lo estás torturando de muchas formas, tanto física como psicológicamente, ¿no? Esto que comentas de las tortuguitas en plástico me parece abominable, o sea, digno de una mente perversa y maquiavélica, y sinceramente ni hablar de esto, porque yo creo que la mayoría de la gente está consciente que no debe de hacerlo y quien lo hace está dañado de su cabeza, con todo Total. respeto. Claro. Respecto al tema del cautiverio, no de las grandes especies, sino de las pequeñitas. Estamos hablando de los peces beta, de los peces goldie, todas las especies que se utilizan como objetos ornamentales, porque ya ni siquiera como mascotas, como muchos la llaman, Sí. ¿no? Como objetos ornamentales, como si fuesen otra planta ahí, pues imagínate tú, ¿no? Algunos, pues, tú que sí los sacan de su hábitat y obviamente son transportados en las peores condiciones del mundo, en bolsas de plástico a veces o en botellas o lo que sea, ni siquiera con agua limpia o con agua que ni siquiera pertenece a su hábitat, ¿no? A veces los peces de agua dulce les ponen agua salada o viceversa y muchos llegan muertos al lugar de donde se empiezan a distribuir. Pero la mayoría de estos peces los tienen también, los crían en cautiverio. Y estamos hablando de las mismas condiciones en las que crían a los peces para alimento. Peces hacinados, peces que son diseñados para estar libres, para estar entre los corales. Yo me imagino que son como las abejitas, que son indispensables para los ecosistemas marinos, para estos jardines de corales, en donde ellos, así como las abejitas van polinizando, ellos van repartiendo los nutrientes entre los corales, entre las esponjas, para que toda esta vida marina, que es indispensable para todos nosotros, pues florezca, ¿no? De alguna forma. Y entonces tú los tienes encerrados en un hábitat artificial, les tienes que producir oxígenos con unos mecanismos que aparte son bien caros, la mayoría, y aparte llegas y los alimentas con otros peces que fueron secuestrados de su hábitat. Es una reverenda tontería. Yo me enojo mucho cuando veo esto. Hay muchas veterinarias que, bueno, si venden perros que no vendan peces, es que es especismo puro. Sí. Y ya ni qué decir ya ni qué decir de los peces grandes, ¿no? Yo te puedo comentar que aquí en donde vivo, en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, México, está en los primeros lugares del mundo
con mayor cantidad de delfinarios o de lugares donde tienen delfines en cautiverio a nivel mundial. Sí, me da vergüenza decirlo, porque pues como es un lugar turístico, Claro. aquí es Dolphin Discovery y la otra, ¿cómo se llama? Dolphinaris y un montón de hoteles como el Barceló. Sépase que el Barceló tiene animales en cautiverio. El Hyatt también tiene animales, delfines en cautiverio en albercas. Hay muchos lugares de explotación de delfines, pero sobre todo están Dolphin Discovery y Dolphinaris, son las, digamos, las más grandes, y abundan por doquier. Entonces hay un montón de delfinarios aquí a lo largo de la Riviera Maya, y déjenme les platico que aparte son mentirosas, porque se han encargado de Dolfinos, gracias, Pau, se han encargado de mentirle a todas las personas que asisten a estos lugares de diversión para ellos, no para los animales que están ahí secuestrados. Ellos dicen que son lugares de conservación, que ellos ayudan a mantener la vida en los océanos, hacen estas conferencias donde hablan de vida marina y donde tienen a biólogos y veterinarios pagados por ellos, por supuesto, para decir mil y una cosas. Hay cosas interesantes, pero no quiere decir que ellos las estén haciendo, ¿no? O sea, definitivamente no hay forma de que tú puedas tener en conservación una especie que ni siquiera está en peligro de extinción. O sea, y si realmente tú quisieras tener a una especie resguardada en un santuario para que a lo mejor, como en muchísimas ocasiones, los delfines, por decirlo así, o algún tipo de cetáceos que nacen en cautiverio y que por desgracia estas ya no pueden a lo mejor sobrevivir en un hábitat libre porque están acostumbrados a los humanos, entonces los resguardas a lo mejor en un santuario en donde no los vas a explotar, en donde no los vas a hacer trabajar, en donde no los vas a domar o hacer que pierdan su individualidad, sino que los vas a rehabilitar para que en algún momento puedas hacer esta liberación, si es que se pudiese hacer en algún momento. Y si no, bueno, pues no lo tienes ahí enclaustrado, haciéndolo trabajar quién sabe cuántas horas al día, con quién sabe cuántos humanos, en quién sabe cuántas, digamos, medios adversos, como lo son albercas con químicos, o en estos mismos corrales que se instalan en el propio océano, pero que están así enjaulados, en donde están nadando entre sus propias heces. Los delfines, bueno, todos los cetáceos son seres de una inteligencia equiparable a la de los humanos. Yo diría que más, la verdad, con todo respeto para muchos humanos, pero yo diría que más, hasta para mí, sí, definitivamente sí, son Totalmente. extremadamente conscientes y con una energía que ya quisieran muchos tenerlas. Imagínense que cada uno tiene su forma individual de como nosotros. Imagínate que te agarran a ti y que te ponen al lado de alguien que ni siquiera conoces y que entonces te matan de hambre para que te obliguen a hacer trucos que tú ni quieres hacer, ¿no? Como que la pelota o saltar el aro o hacer una bola de estupideces que los ponen a hacer. Con otros delfines o con otros cetáceos que no son de tu familia, porque ellos están acostumbrados a vivir en manadas, en el océano, tienen a sus familias, por ejemplo, las orcas, ya me salió un poco del tema, pero para que sepan, las orcas son maravillosas madres y abuelas, y como viven tantos años, ellas siguen ayudando a criar a los hijos de sus hijos y de sus hijas, y son maravillosas guarderías de este tipo de especies y viven con sus familias. Entonces imagínate que son, por ejemplo, en el fenómeno que se da en Taiji, que es donde capturan a la mayoría de los delfines para llevarlos, y cetáceos para llevarlos a acuarios o delfinarios, son separados de sus familiares, a los cuales ellos ven cómo son asesinados. Y después de quedar traumatizados con esto, los meten en cautiverio y ahí los doblegan y les hacen perder como digo, su individualidad como seres para hacer este tipo de estupideces que los humanos ociosos les encanta ver, ¿no? Entonces, no tengo palabras para describir lo que es el cautiverio
de estos increíbles animales. Totalmente. No vayan a estos lugares, por favor. A mí me pasa una cosa con esto que comentas de los delfines, desde que me di cuenta, ¿no? Desde que cambié y me hice vegana, lo dejas de ver de otra forma, pasas, como dices, a verlo, no le están dando un premio porque ha hecho un truco, le están chantajeando porque habrá pasado hambre y no le están dando lo que él comería en la naturaleza, le están dando un cadáver, un pescado que ya está muerto, no le están dando lo que él cazaría. Y luego otra cosa que me parece terrible, que quería comentarte, es que nos hagan creer que el delfín está feliz ahí, que está sonriendo. No está feliz, es la forma de su cara, no es una sonrisa. Al contrario, muchos, como dices, están deprimidos, sin sus familias, metidos con otros que no conocen, en un espacio que para nosotros sería como una bañera. O sea, es terrible, es tremendo. No vayan, como dice Gis. Y yo quería comentarte también, más allá de la ética también, pero que esto es algo muy importante, ¿cuánto plástico hay en el océano por culpa de la pesca realmente? Claro, esta pregunta es bien importante porque el greenwash se ha dado la tarea de decirles a las personas que dejen de usar plásticos. Por ahí estuvo la campaña de que no uses el popote o la pajilla, como creo que les dicen ustedes. Eh, y entonces ahí está, ¿no? De que yo no uso popotes para salvar a las tortugas marinas y acá su cóctel de camarones, ¿no? Sin Entonces sentido. es una incongruencia completamente, es absurdo. Uh, las personas que son ambientalistas y que se preocupan porque no generan basura, porque no utilizan plásticos, porque no utilizan popotes, está bien, por supuesto, es necesario, es determinante dejar de utilizar plásticos, pero si realmente te consideras ambientalista, entonces tienes que ser vegano. Es que no hay de La otra. forma, ¿verdad? No hay otra forma. Al menos el 46% de todo el plástico que existe en el océano es precisamente por todas estas redes y todo el equipo de pesca que utilizan estas industrias para las industrias pesqueras. Estamos hablando y hemos visto millones de videos de tortugas y otro tipo de especies como focas, inclusive hasta aves, ¿no? que viven en el océano, que se enredan en estas espantosas redes, en esta forma de pesca que se llama de trasmayo, que son redes kilométricas de más de 50 kilómetros de largo y que son invisibles para la mayoría de los peces porque son de un nylon transparente y muy delgadito. Ellos dicen que hay unos receptores y no sé qué que los ponen que para que algunos peces que ellos no quieren pescar no choquen contra estas redes y los esquiven, pero cuando ya pescaron su producción, quitan estos receptores y entonces ahí dejan estas redes que les llaman redes fantasmas y entonces se enredan todo el tiempo los animales y obviamente pues se asfixian. Por ejemplo, las tortugas, a pesar de que pueden aguantar muchísimo la respiración, necesitan salir a tomar aire. Pero igual como nosotros los humanos, si se ven en un momento de estrés, obviamente empiezan a respirar mucho más rápido y el aire se les acaba mucho más rápido y entonces es una muerte dolorosa y espantosa al quedar atrapadas en estas redes y no poder irse, ¿no? Entonces, estamos hablando de todo el equipo de pesca que se desecha, es el 46% de todo el plástico. Entonces, amigo ambientalista, de nada sirve que dejes de usar popote, de nada sirve que dejes de usar bolsas de plástico si te sigues alimentando de especies marinas o de cualquier otro animal, porque ya explicamos la parte de los animales que se alimentan de otros peces. Entonces, no hay forma. Y también está el tema de la contaminación. Ajá. Por ejemplo, el ciclo de mercurio es que las industrias desechan a la atmósfera estos vapores con mercurio y después estos son captados por las nubes y llueve en el océano y entonces los pobres peces y otros animales marinos están llenos de mercurio. Por si no sabían, el mercurio es cancerígeno. Cosa que no debería estar diciendo, porque definitivamente la salud solamente es una consecuencia del veganismo, pero no es la razón por la cual deberíamos de dejar de utilizarles y de explotarles. Definitivamente la única razón por la que se debe de dejar de explotarles es porque ellos son individuos, son seres especiales con capacidades maravillosas y que desean vivir sus vidas inalienantes y libertad.
no hay de otra. Exacto, como dices, es el principal motivo que deberíamos tener. Lo demás son beneficios secundarios. Pues entonces eso, si quieres contarnos un poquito más de Ah, Cancún Fish Safe, de la labor que sí, hacéis. Sí. claro que sí. Mira, Cancún Fish Safe es una rama de Animal Safe Movement, así como tiene Climate Safe, como tiene Health Safe. Dentro de Animal Safe también tiene las ramas que son dedicadas a visibilizar una especie en específico dependiendo del lugar en donde tú vivas, ¿no? Este de Fish a mí me gusta mucho. Acá nosotros vivimos en una zona donde hay mar muy cerquita y sobre todo, y sabes, inclusive nosotros como activistas, nos dedicamos a visibilizar la violencia, por supuesto, de muchos animales, pero la mayoría terrestres. Ponemos videos de cerdos o defendemos a las vacas, inclusive la leche, los huevos, etcétera, y casi siempre nos olvidamos de los peces. Muchos de nosotros, ¿no? Entonces, esto es una forma como de darle voz, no porque no la tengan, sino porque nosotros no podemos escucharles, y creo que tampoco somos suficientemente inteligentes para entenderles, de dar esta visibilidad y poner en el cuadro protagónico a estas maravillosas especies que habitan en otro entorno diferente al de nosotros, pero que no por eso dejan de ser importantes, sino todo lo contrario, ¿no? Ya vimos que son mucho más importantes de lo que las personas se imaginan. Ellos también sufren, ellos también padecen esta discriminación sistemática hacia todos los animales por parte de los humanos. Entonces, esta es la finalidad de Fish Safe, en este caso Fish Safe Cancún, y bueno, invitarles a abrir un capítulo de Animal Safe o de Fish Safe para que muestre la verdad a las personas. Lo que hacemos principalmente es, digamos, difusión en redes sociales sobre estas características increíbles, de los peces o de las demás especies marinas. Les decimos a las personas, miren, tal pez tiene ciertas características, por ahí nos saltamos la de los pulpos y la de las sardinas que las íbamos a comentar, pero lo importante es decirles que ellos poseen estas capacidades cognitivas y que no merecen ser asesinados solamente por el placer de tenerlos en nuestra boca, porque no hay otra razón por la cual nosotros nos alimentemos, bueno, nosotros no, las personas se alimenten de peces y de otros animales, porque ya sabemos que no les necesitamos. Entonces, y aparte de esto, vamos a veces a hacer disrupciones a supermercados, porque yo, como comentaba al principio, es increíble que las personas puedan pasar de largo por el área de peces y mariscos. Mariscos es un término especista que se le da a todas las criaturas marinas que son utilizadas para alimentos, o seafood en inglés, ¿no? Entonces no son mariscos, son animales marinos que tuvieron alguna vida propia y que tuvieron intereses propios. Y lo peor es que hay algunos en donde incluso todavía están vivos, ¿no? Por ejemplo, acá en Cancún tenemos un supermercado muy famoso en donde tienen en peceras chiquititas a un montón de langostas que están unas apiladas con las otras, y es espantoso ver esta situación. Por ahí una vez hice un post en donde redacté una anécdota de una vez que fui a este supermercado donde la mamá le mentía a la hija, porque la mamá se acercaba a la pecera y decía, mamá, ¿qué es esto? ¿No? Y la mamá, son animalitos para comer. Y como los veían vivos los niños, la niña rompe en llanto y, oye, mamá, no, espérate, yo no me quiero comer este animalito, etcétera. No, 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 no es para que se lo coman, ahí van a vivir felices, ¿no? Entonces, eso, desde que somos niños nos empiezan a inculcar este especismo, les mentimos a los niños y normalizamos la violencia, porque tener a los cadáveres de los peces en hielo, así exhibidos como si nada, definitivamente pues es parte de esta violencia a la que estamos acostumbrados. Entonces, rompemos con esta normalidad y les decimos a las personas, oigan, los peces, no solo que ustedes piensan, los peces tienen estas capacidades, ojo aquí, dejen de comerlos, dejen de explotarles, dejen de utilizarles. Y
puede ser que con una o con dos personas que en ese momento les haya caído el 20, pues ha sido maravilloso, ¿no? Entonces son parte de las actividades que realizamos en Cancún Fish Say. Y bueno, pues también realizamos otras actividades, a lo mejor como el Child TVs, que es hacer dibujos con gises, ¿no? O pláticas a lo mejor en lugares donde hay pequeñitos para decirles sobre todo que no asistan a delfinarios. Porque a los papás les encanta echarle la culpa a los niños y que por eso van al delfinario para que el hijo conozca al delfín y que para que el hijo se divierta. Y no es cierto, o sea, si tú a un niño, desde chiquito, le dices, oye, es que los delfinarios, los delfines están presos y sufren y todo, te apuesto que el niño no va a querer ir, ¿no? Entonces, también hacemos este tipo de activismo con Empty the Tanks, que va mucho de la mano. Y nada, pues levantando la voz por los animales marinos que están bien rezagados, bien olvidados por todas las personas y con un especismo tan marcado que a mí me aterra, ¿no? Totalmente. Además, como dices, muchas veces incluso olvidados por las propias personas veganas, que no hay tantos activistas por los peces. Peces, como nos ha mencionado Maya aquí en los comentarios, como habéis visto, en ningún momento decimos pescado, porque pescado No, ya se refiere a los cadáveres, los que ya están claro. muertos. Son peces porque están vivos. También puedes hacer proyección de documentales, también puedes hacer food samplings, que es dar alimentos o muestras de alimentos a las personas que sean basados en plantas para decirles, oye, mira, no nada más vas a encontrar todos los requerimientos y nutrientes que tu cuerpo necesita en las plantas, sino que aparte vas a comer bien rico, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas, ay, no es que ya nunca voy a poder probar tal cosa. Pues no, y qué bueno, porque si tú vieras todo lo que hay detrás de esto, te vomitarías, pero vas a poder comer otras cosas y bien ricas, ¿no? Y ahorita que mencioné lo de producción de documentales, quiero recomendarles el documental Seaspiracy, como Cowspiracy, pero de mar, Seaspiracy, que justo trae muchos de estos datos que les acabo de comentar. Está muy interesante, está cruda si tú ahora eres vegano o vegana y obviamente sabes el dolor que sienten los peces, pero para cualquier persona pues puede ser a lo mejor no tan cruda, porque como hemos dicho, puedes ver que maten a los peces y no sentir nada, pero sí tiene unos datos muy, muy interesantes y muy específicos, entonces la recomiendo. En Brigada Animal México, en la página de Facebook, la tenemos subtitulada al español, o la pueden encontrar en YouTube, pero sin subtítulos. Entonces, vayan a verla, pues muy, muy buena. También está The Cow, esta habla sobre el cautiverio, y ¿dónde la vemos? Está en Brigada Animal México, en la sección de videos, ahí está el documental, y te digo, también lo pueden encontrar en YouTube, y todos los demás los encuentran en YouTube, el de Cow, y por ahí me está faltando otro que también habla sobre el cautiverio de los delfines, o también pueden ir al Instagram de Dolphin Project, de Rick O'Brien, que justo él da, digamos, testimonio de lo que sucede en Tahití y lo que sucede en diferentes partes del mundo con los acuarios, con los delfinarios y todo esto, ¿no? Entonces son documentales y lugares donde pueden encontrar mucha información. También está una página maravillosa que se llama Fish Field, que es una organización que también se dedica a visibilizar la ciencia y lo maravilloso de estos peces. También se la recomiendo mucho. Y si a lo mejor tú todavía no eres vegano, pero no sabes por dónde empezar, porque nadie te ha dicho nada y no tienes idea de dónde ir a buscar ni nada, hay grupos maravillosos donde tú puedes unirte y puedes encontrar a personas que están dispuestas a ayudarte sin nada a cambio, de forma gratuita, para que tú puedas iniciar tu cambio hacia una vida mucho más compasiva, pero sobre todo de respeto hacia todas las demás especies de animales. Y uno de estos grupos maravillosos a los que yo tengo el honor de participar, y Silvia también, y Mai, es el Desafío 22 o el Challenge 22 en inglés. Yo he aprendido mucho más ahora realmente con todos estos grupos, los santuarios, con toda esta información, que incluso como veterinaria. O sea, es
Es Fíjate. increíble, sí. Y mira, a pesar de que estamos recomendando esto, que todo el mundo se apunte al desafío 22, igualmente te quería contar, para estas personas que acaben de ver esto y les inquiete y de repente se quieran hacer veganas, ¿qué consejos le podemos dar en concreto para reemplazar estos sabores a mar? ¿Alguna receta rápida de no-pez o alguna que nos prometas tú que nos dedicas en la página de Veganos Cocinando? Sí, ahí tengo una receta que ha tenido mucho éxito porque la verdad es que está bien sabrosa. Son unos tacos de no camarón que los hago con coliflor, sí se llama coliflor, y están riquísimos. Esa es una forma de sustituir a lo mejor lo que los mal llamados mariscos, ¿no? Que son especies marinas, como lo son los camarones. Y bueno, ahí pueden encontrar esa receta. O también, como les decía, creo que sí lo mencioné, pueden a lo mejor triturar el alga nori, que la venden en cualquier lado, que es la que se utiliza esta para el sushi, y la pueden agregar, no sé, a lo mejor a un caldo que estén haciendo de verduras o algo así, y le dan ese sabor a lo mejor a caldo con sabor a mar que la gente tal vez esté buscando, ¿no? En algún momento, o la agregan a lo mejor a su ensalada y ya desaparece ese saborcito que pudiesen extrañar en algún momento. Entonces, hay muchísimas formas de sustituir estos sabores que a lo mejor las personas están acostumbradas. Hay muchísimas páginas, digo, la mía está chiquita, pero hay páginas mucho más grandes como Cocina Vegan Fácil o blogs maravillosos en Facebook como el de Por Habana Soy Vegana, que también tiene unas recetas increíbles. Qué bueno. Pues yo te quería comentar cómo era el último paso de este círculo de entrevistas que vamos haciendo para que cada persona que tenga algo que aportarle al veganismo desde distintos puntos de vista nos vaya contando en estas entrevistas. Entonces, la última pregunta siempre es, ¿qué tipo de activismo crees que para ti, desde tu punto de vista, es el más efectivo? Fíjate que, en mi opinión, creo que todo tipo de activismos son efectivos y te voy a explicar por qué. Quienes hemos tenido la oportunidad de platicar con las personas no veganas, nos damos cuenta que hay de todo. Hay quienes dicen que aman a los animales, pero se los comen. Hay quienes dicen que no les gustan los animales, que odian a los animales y que no sienten nada ni les mueve ninguna fibra, a lo mejor ver algún documental gráfico. Hay quienes dicen que odian a los activistas que estén de ruidosos en la calle. O sea, hay N cantidad de personas. Entonces yo creo que hacer diferentes actividades para cada tipo de personas y para llegar a cada uno es importante. No tengan miedo de hablar de veganismo, no tengan miedo de defender sus puntos de vista, no tengan miedo de defender el lado bueno de la justicia, porque es lo que somos justos con los demás animales. Entonces, que no les dé pena, hagan lo que más les guste hacer. Si a lo mejor a ustedes les gusta hacer arte y les gusta cantar o les gusta actuar o les gusta platicar en público, bueno, hágalo. Y ese va a ser el mejor activismo que podrán estar haciendo porque lo van a estar haciendo desde el corazón. Totalmente de acuerdo. Además, como dices, cada persona va a necesitar un tipo de activismo diferente. No a todos se les va a poder alcanzar. Ojalá hubiese uno, ¿verdad? Que fuese veganizador para todos. Y nada, yo quería darte las gracias, Gis, por estar aquí hoy conmigo. Me ha encantado entrevistarte. Me ha gustado un montón. Súper interesante todo lo que nos has contado. Y recomendaros a todos que sigáis a Gis en sus redes sociales, en Cancún Fish Safe, en Veganos Cocinando. No sé si en alguna otra parte te podemos encontrar. Brigada Animal México, que Eso, también hay mucha Brigada Animal. información. Regresando un poquito al tema con el que abrimos de Regan, ella murió por esta lucha y no vamos a hacer que su muerte sea en balde, ¿no? Entonces, vamos por ella y por todos los animales que son asesinados. Totalmente. Que no nos puedan callar porque no estamos aquí por nosotras, sino que estamos aquí por todos los animales que no pueden hablar por sí mismos. Así que por ella y por todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Silvia por estar aquí y por tomarte tiempo de hacer este live. Gracias, Mai, vida de pollo. Exacto, gracias, Mai. Ha sido un placer, de verdad. Pues nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Un Saludos. abrazo.